chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Elena, la mitad de las Passport, y te enseñamos nuestro día a día aquí en Londres. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Como ya sabéis, aquí en el canal tenemos dos listas de reproducción: Londres Esencial, con vídeos que os ayudarán en vuestro primer viaje a Londres, y Londres Secreto, para los que ya habéis venido alguna vez o queréis hacer vuestro primer viaje diferente. Y el vídeo de hoy es de la categoría de Londres Secreto. Hoy os voy a hacer un tour por la zona de Whitechapel y concretamente en la época victoriana, a finales de 1800. Vamos a seguir las huellas de Jack el Destripador. ¿Te apuntas? Pero no solamente vamos a hablar de este famoso asesino en serie, sino que nos vamos a trasladar a una de las épocas más tenebrosas que ha vivido Londres. Para que os hagáis una idea, vivían en estas casas hacinadas entre 15 y 20 personas. Era una zona muy pobre, había registradas más de 1200 prostitutas solamente aquí en la zona de Whitechapel, y las condiciones en las que vivían eran pésimas. Todos estos callejones en la época victoriana estarían iluminados con estas farolas, pero siendo lámparas de gas, por lo que la llama sería muy pequeñita y todos estos callejones estarían muy oscuros, con muy poquita iluminación. En callejones como este, Parliament Court, las prostitutas eran donde desempeñaban su oficio. De hecho, muchas veces podríamos encontrar varias prostitutas con varios clientes apoyadas en estos muros, ya que no había otro sitio donde hacerlo. El servicio de una prostituta en esa época costaba 2 peniques, pero la pobreza era tal que si apretabas un poquito por un trozo de pan, lo hacían. ¿Y quién era Jack el Destripador? Jack el Destripador fue un asesino en serie que operó desde agosto hasta noviembre de 1888 aquí en la zona de Whitechapel. Es verdad que en esa época eran normal los asesinatos, había muchos, esta era la zona más peligrosa de Londres. El tema es que con las asesinadas por Jack el Destripador, los cuerpos se encontraron en un estado bastante sorprendente. Yo no voy a entrar en detalles en este vídeo de cómo encontraron los cuerpos, porque es bastante desagradable y puede herir la sensibilidad de más de uno. Lo que sí que vamos es a recorrer los 5 lugares de los 5 principales asesinatos que se le atribuyen a Jack, porque aunque oficialmente solo hay 5, se cree que mató a bastantes más. Aquí en Crispin Street podéis encontrar un workhouse. Los workhouses eran refugios. El que hay aquí en Crispin Street era regentado por monjas, fue inaugurado en 1868 y a cambio de refugio tenías que trabajar, por ejemplo, 16 horas, casi nada. Y ojo, que ¿dónde dormías? Dormías en pequeños ataúdes de madera. Aquí podéis ver que pone Women arriba porque es la entrada para las mujeres. A día de hoy, por cierto, lo ha comprado la Universidad de Londres y es alojamiento para estudiantes.
Jack el Destripador asesinó a 5 prostitutas cuyos cuerpos se encontraron completamente mutilados. La primera fue asesinada el 31 de agosto y la última el 8 de noviembre. Vamos a empezar con las localizaciones, empezando por 31 de agosto de 1888 a las 3:40 de la madrugada, aquí en Dartwater Street, antiguamente llamada Bucks Row, Charles Cross se encontró el cuerpo sin vida de la prostituta de 43 años, Polly Nichols, que así era como era apodada, Mary Ann Nichols. En esa época eran normales encontrarse este tipo de asesinatos en la calle. El tema es que en este caso la prostituta tenía prácticamente el cuello casi decapitado y dio bastante de qué hablar en esa época, revuelo por cómo se encontraron las vísceras. Tampoco quiero dar más detalles, pero sí, este es el lugar del primer asesinato de Jack el Destripador. Aquí en Thrall Street era donde estaba el pub que se llamaba The Frying Pan. De hecho, a día de hoy todavía se pueden ver en la fachada talladas las sartenes originales del pub, y aquí fue donde se vio por última vez bebiendo y gastándose todo el dinero en alcohol a Mary Ann antes de encontrarse con Jack. Aquí en el 29 de Hamburg Street, justo una semana después del primer asesinato, fue donde Jack el Destripador mató a su segunda víctima, Annie Chapman. Aquí en el número 29 abrían unas puertas que siempre estaban abiertas para que las prostitutas entraran con sus clientes para ejercer sus servicios, y esa noche Annie Chapman entraría con Jack el Destripador. Actualmente no están esas puertas, pero si os fijáis en el número 28 o el 32, por ejemplo, veréis unas fachadas similares a la que había aquí en el número 29. El 27 de septiembre la prensa recibió una misteriosa carta firmada como Jack the Ripper, Jack el Destripador, y fue ese día el que nació el famoso Jack el Destripador, ya que antes no se llamaba así. A partir de ese momento se recibieron un montón de cartas, todas falsas, confirmadas como Jack the Ripper, pero realmente no se sabe si alguna de esas fue la verdadera. Se cuenta que fue un periodista el que decidió enviar esta carta para mantener viva la mecha de esta historia. Estamos ahora en la iglesia de St. Botolph Without Aldgate. Esta iglesia era concentración, punto de encuentro de prostitutas, y es que a pesar de que la prostitución estaba prohibida en esa época, los policías hacían la vista gorda siempre y cuando las prostitutas cumpliesen dos normas. La primera era no estar siempre fija en el mismo sitio, tenían que ir moviéndose, y la segunda, no acercarse a los clientes, sino que fuesen los clientes los que se acercaran a ellas. ¿Y por qué hacían la vista gorda? Pues porque los policías sabían que la única manera que tenían estas mujeres, la mayoría alcohólicas, de sobrevivir era ejerciendo la prostitución. Aquí en esta iglesia lo que hacían era que se ponían las prostitutas alrededor e iban girando para ir moviéndose y no estar siempre estáticas en el mismo sitio. El 30 de septiembre Jack volvió a atacar, y en este caso 2 veces. La primera fue en Enriquez Street, que antiguamente se llamaba Berner Street. Esa noche Jack se encontró con la prostituta Elizabeth Stride aquí en esta calle y la asesinó brutalmente. Hay que decir que en la mayoría de los casos las prostitutas eran alcohólicas y muchas veces se gastaban el dinero bebiendo en las diferentes tabernas, en los diferentes pubs, en vez de pagarse un alojamiento. Esa misma noche, desde Enriquez Street, llegó Jack aquí a Mitre Square, donde se encontró con su siguiente víctima, Catherine Edowes. Aquí en esta plaza se encontraron el cuerpo completamente despedazado. Jack no solamente mataba, sino que se recreaba. Catherine esa noche podría haberse ido directamente a casa, pero decidió alargar un poco más la noche y tuvo la mala suerte de encontrarse aquí con Jack. Aquí en Mitre Square tenéis un cartel. Aquí, como podéis ver, esta es Catherine Edowes, que conmemora un poco el asesinato, da un poco más de información. Tenéis un mapa de cómo era la zona por si os interesa echar un vistazo. Por aquí, por Petticoat Lane, es por donde pasaría Jack después de haber realizado el asesinato.
Aquí en el 40 de Goulston Street encontraron el delantal ensangrentado de Catherine y además una pintada, un escrito en tiza que cuando llegó la policía lo que hicieron fue borrarlo, así que no pudieron comparar la letra de la pintada con la letra de las cartas anónimas que había estado recibiendo e intentar localizar al asesino. Durante todo el mes de octubre no hubo ningún asesinato, la gente pensaba que Jack se había ido, pero el 8 de noviembre aquí en la actual Commercial Street, delante de la iglesia de Christ Church, en lo que se llamaba antiguamente Mill School, la pobre Mary Jane Kelly fue asesinada a los 25 años y no os voy a dar detalles de cómo encontraron el cuerpo porque realmente da miedo. Si queréis buscar información de cómo lo encontraron, es que no voy a decirlo porque me da muchísima impresión. Buscadlo porque hay ilustraciones, hay fotografías si os interesa, pero la pobre Mary Jane tuvo la mala suerte de encontrarse con Jack aquí. Realmente recorrer estas calles es como viajar a otra época. Aquí podéis encontrar el Londres victoriano al 100%. Si encima os coge un día nublado, con un poco de lluvia, con un poquito de niebla, de verdad vais a alucinar. No os va a costar ningún trabajo imaginaros en la época de finales del 1800 con todas estas fachadas, con estos colores que están un poco ya estropeados por el paso del tiempo, por las pinturas. Tenéis también los llamados ghost sign, que son estos carteles de antiguos negocios, que obviamente ya ni hay ese negocio, a lo mejor no hay ningún negocio, pero todavía se conserva el cartel ahí medio envejecido por el tiempo. Brutal. Been one or two since I ran into you. Do you need a picture? Pero bueno, ¿y qué pasó con Jack? ¿Fue detenido? ¿Fue encarcelado? ¿Fue ejecutado? Pues no, porque Jack el Destripador nunca se supo quién era. De hecho, al final había más de 200 sospechosos, pero nunca se supo quién fue Jack el Destripador. Detrás mía tengo el pub que se llama The Ten Bells, que era el pub donde Jack el Destripador fichaba a sus víctimas. Se llama The Ten Bells por las 10 campanas que tiene Christ Church, la iglesia que hay al lado, y antiguamente se llamaba 8 Bells porque solamente había 8 campanas. En 1791 le cambiaron el nombre a The Ten Bells. ¿Qué os parece si me acompañáis y nos tomamos algo dentro del pub de Jack el Destripador? ¡Vamos! Espero que os haya gustado este vídeo de Tras las huellas de Jack el Destripador. Si os gusta esta zona, si queréis que os enseñe más, porque esta zona tiene un rollazo, tiene un montón de street art, se come súper bien, tiene varios mercados, tiendas de segunda mano. Si os gusta esta zona, dejármelo en comentarios. Yo puedo haceros otro vídeo de este Londres secreto enseñando la zona de Spitalfields, la zona de Whitechapel. Por favor, si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete, que nos ayuda un montón. Y nos vemos dentro de muy poquito con muchos vídeos. ¡Chao! I can't see